Al ir caminando por la tierra o por el pasto, como si fuéramos una especie de kaiju o bestia extraña, aplastamos miles de organismos vivos que a veces no podemos ver a simple vista o nos cuesta trabajo identificarlos, como sucede con el encuentro de Godzilla o de ese kaiju cuando llega a Nueva York. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, muy amables por acompañarnos más en una colaboración. Agradecemos también al equipo directivo y operativo para la difusión de estas cápsulas, Radio UDEM 90.5, en especial a mi buen amigo Gabriel Contreras, a Sergio y a Agustín. Bueno, nos encontramos, o el motivo del comentario del inicio, estamos leyendo en relación a el superorganismo de E.O. Wilson y Bert Holdobler, así como que hemos visto un documental titulado Lord of the Ants, en donde E.O. Wilson, mediante sus estudios sobre las hormigas, trata de explicar el gran esquema del planeta, hablando específicamente de la biología evolucionista. Bueno, en este tenor, el premio Pulitzer, o E.O. Wilson, piensa que los seres humanos contamos con cierta afinidad hacia los seres vivos. Incluso él ha creado una palabra llamada biofilia, como nuestro sentido de conexión con la naturaleza y con otras formas de vida de forma innata y producto evolutivo presente en diversas especies inteligentes. Algo que me llama mucho la atención, hablando del libro de The Superorganism de Holdobler y Wilson, es que si, por ejemplo, 1.000.000 de años atrás, antes de que estuviera la humanidad, llegaran una especie de extraterrestres al planeta, se encontrarían que muchas de las estructuras altamente sociales o formas altamente sociales serían en ese momento insectos. Y también podrían entender que en una especie de madurez, esas colonias altamente especializadas o altamente sociales tendrían alrededor de 10 miembros, las más pequeñas, hasta las más grandes, 20 millones de miembros. Sorprendentemente también se encontrarían que más del 90% de las señales que se usan para su comunicación entre los insectos serían intercambios químicos, es decir, se comunicarían de forma química. En este sentido, Wilson ha logrado entender que cuando creó, por ejemplo, un nido artificial, vio el comportamiento de las hormigas y se pudo dar cuenta de que éstas dejan un rastro invisible cuando salen por comida. Incluso así se pudo traducir el lenguaje de las hormigas de forma química, es decir, cada individuo de estos deja una huella invisible y señala diversas cosas o manda diferentes mensajes, como por ejemplo dónde hay comida, si existe cierto tipo de peligro, de qué tamaño es ese peligro, si existe la posibilidad de un nido habitable mejor con el que ya cuentan, y también señales para identificar la casta a la cual pertenece cada hormiga. Hablando de las castas, existen prácticamente dos clases muy marcadas, o tres si las pudiéramos ampliar. Una pequeña, que es la que se encarga de la parte reproductiva, otra grande que se encarga de los trabajadores, de hacer los trabajos de forma altruista y no como regla, y no intenta reproducirse, y otra que serían los soldados que defienden ferozmente el hormiguero. En este sentido, como lo dijimos, Wilson trata de analizar el comportamiento de estos insectos y ver si se puede extrapolar el mismo hacia el comportamiento de otros seres vivos.
Por ejemplo, algo muy valioso de estas investigaciones es que Wilson ha logrado extrapolar, como decimos, sus investigaciones para aplicarlas a otros seres vivos y tener así un panorama global de comportamiento social a partir de estos insectos, especialmente las hormigas. Para hablar de esto, se inventó o creó Wilson una nueva disciplina. Hablamos de la sociobiología, en donde se estudia o investiga las bases biológicas de las conductas sociales de los animales, incluyendo las de los seres humanos, como la cooperación, la agresión, la territorialidad, los sistemas sociales complejos y la elección de pareja, obviamente. La pregunta en este sentido, entonces, es que se tratará o se buscará si podría existir un sistema social animal en común que pudiese aplicarse también a los seres humanos. Y hablamos entonces de tener importante análisis y discusión sobre la carga genética con que contamos y la predisposición a cierto comportamiento sumado al medio ambiente al que estamos expuestos. Pero ese debe ser tema para otra colaboración. Hasta aquí esta breve aportación. Muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Soto y todas estas colaboraciones, así como algunos escritos, los pueden encontrar en mi sitio web economiadelasideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.